Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Feliz domingo, felices actividades el día de hoy. Dios bendice sus vidas. Gracias por conectarse, gracias por acompañarnos a esta transmisión especial. Mi nombre es Isaac Valdés y soy pastor de Ministerios Kairos Toluca. Gracias por acompañarnos. Estamos leyendo a través de todas estas mañanas la Biblia. Si tú tienes tu Biblia, en la versión que la tengas, creo que es algo importante. La Biblia la leemos todas las mañanas, tenemos un tiempo en la presencia de Dios, conocemos un poquito más el carácter de Dios a través de su escritura. Conocemos el carácter de nuestro papá a través de las escrituras. Y no quiero dejar pasar por alto que cada domingo, ¿verdad?, tenemos dos servicios donde compartimos un mensaje dirigido a las familias, a la sociedad, a nuestra amada familia de la fe. Y queremos que todos los domingos te unas con nosotros a este mensaje. Uno es a las 9 de la mañana y otro es a las 5 de la tarde. Te esperamos, no puedes faltar. Muy bien, estamos leyendo todas las mañanas la Biblia y ahorita estamos analizando el libro de los Romanos. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo está encontrando, primero que nada, está detectando cómo la iglesia de Roma se ha desviado. Y ahora lo que pretende con el libro de la carta de los Romanos es que las personas, o el propósito, el tema principal de la carta es que todo hombre quiere hacer claro que todo hombre es pecador. Todas las personas pecan, no hay una que no lo haga, pero ante la fe, ¿verdad?, en Cristo Jesús, el hombre puede ser justificado ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios, y puede recibir la salvación y la vida eterna. Este es el propósito original del libro de Romanos o la carta de Romanos, que toda la gente entienda que en Cristo hay oportunidad de salvación y hay oportunidad de vida eterna. ¿Y por qué digo oportunidad? Porque el libro de Romanos, en su capítulo 10, menciona que cualquiera que recibiere al Señor, a Jesús, como su Señor y como su Salvador, y lo reconozca, ¿verdad?, y lo confiese con su boca y lo crea en su corazón, pues bueno, este va a ser salvo. Y esto es lo que el libro de Romanos quiere hacerle saber a la iglesia, tanto judíos como no judíos. La iglesia debe de saber que ya no está bajo condenación de una ley, que ya no está bajo la presión de una iglesia dictadora, sino que ahora está bajo la unción, bajo la presencia del Dios Todopoderoso por medio de Cristo Jesús, que nos hizo libres en una cruz. Esto es lo que Él está haciéndonos saber a través de esta carta. Quiero hacer rápidamente una reseña de lo que hemos estado leyendo. La introducción en el libro de Romanos, hemos visto la introducción al Evangelio en el capítulo 1, del 1 al 15, hemos visto cómo se desarrolla la introducción de nuestro libro. También vimos la definición del Evangelio. El Evangelio, ¿qué es? Es poder de Dios para salvación. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, hay un poder que transforma, hay un poder que cambia, hay un poder que modifica, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no vamos a poder ver en su momento, pero el poder de Dios nos las va a hacer manifestadas, nos las va a hacer manifiestas en su tiempo. Aleluya. También vemos la necesidad universal del Evangelio en el capítulo 1, y en el capítulo 3. Hay una necesidad universal en todo el Evangelio. ¿Qué significa? Todas las personas necesitan la palabra de Dios. Todos necesitan a Dios. Todos lo necesitamos. No hay uno que no necesite a Dios. Yo necesito aún la presencia de mi amado Dios. También vimos las condiciones en las bases del Evangelio en el capítulo 3, la armonía del Evangelio con el Antiguo Testamento. Vemos cómo hay una armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Podemos ver también que lo que Dios le promete a Abraham, ¿verdad?, después a Isaac y después a Jacob y sucesivamente, nos alcanza el día de hoy también a nosotros, porque Dios es un Dios de pactos. Las promesas que Él hace, Él las cumple. Y eso es lo que estábamos analizando
en el libro de Romanos. También vemos los beneficios del Evangelio, los beneficios de la palabra, el triunfo de la obra de Jesucristo sobre el pecado de Adán. Recordemos que lo que hizo Adán, el pecado que cometió Adán, el error que cometió Adán, ¿verdad? Al desobedecer a Dios, nos puso en un estado de esclavitud, y nos puso en esta tierra en una condición en la que no estábamos nosotros diseñados. Pero ahora Jesucristo vino a rescatar nuestra condición de esclavos. Ahora somos libres por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo que uno perdió, otro lo vino a recuperar de la misma manera. Aleluya. El camino del Evangelio para la vida santa. Podemos ver que también el Evangelio, el propósito de que nosotros estamos leyendo esto y que nosotros tenemos en Cristo, es que nuestra vida realmente tenga un cambio, realmente tenga una modificación. Hay algo diferente en ti, hay algo que te diferencia, ¿verdad?, de la gente. Algo tiene, ¿verdad? Como que algo es, como que no es como los demás. El Evangelio te hace cambiar. Hay cambios en tu vida. También el puesto de la ley en la vida del creyente. Ahora, también en el libro de Romanos vimos ayer cómo la ley ya viene a ocupar un lugar, ¿verdad?, en la vida del creyente, y cómo Cristo vino a cumplir con esta ley y a sustituirla en su momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente vino a cumplirla, sino vino a ser ese sustituto y pagó todo aquel precio, todo aquel pecado que la humanidad estaba cargando. Cosas interesantes que nos está enseñando este libro de Romanos. Y también hoy vamos a ver el Espíritu Santo como poder para una vida consagrada al Señor. Vamos a ver qué función tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, que tú eres verdadero, Padre. El Espíritu, Señor Santo, Señor, te anhelamos que se establezca en este lugar, Padre, que nos acompañe, Señor. Queremos estar, Señor, en tu presencia. Queremos gozarnos, Padre, contigo. Queremos habitar, Señor, en medio de tu alabanza. Queremos estar, Padre, en un lugar donde tú te regocijas juntamente, Padre, con nosotros. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Padre. Queremos agradarte, Señor, y queremos permanecer en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos. Como lo habíamos dicho en la mañana, mi nombre es Isaac y esto es Biblia con café. Aleluya. Mira, estamos analizando el libro de Romanos. Hoy nos toca analizar dos capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Romanos, que a la letra de la escritura dice lo siguiente. Recuerda que estamos leyendo una versión que es muy clara, es la traducción al lenguaje actual. Amén. Capítulo 8 del libro de Romanos. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla, nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho que la ley de Moisés no era capaz de hacer. Hizo lo que la ley de Moisés no fue capaz de hacer, ni podría haberlo hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como los otros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó el pecado. Lo hizo para que no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que el Espíritu Santo desea, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer las cosas malas. Son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios.
Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús y también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si es así, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio del Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo con esos deseos, morirán para siempre. Pero por medio del Espíritu Santo, ponen fin a esos malos deseos. Tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios les ha dado, no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para todos nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que también Él recibirá. Estoy seguro que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada. Si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él, el mundo entero espera impacientemente que Dios muestre a todos los que nosotros somos sus hijos. Pues todo el mundo está confundido, y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que este mundo se queja y que sufre dolor, pero cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz, y no solo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después, mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere del todo. Sufrimos en silencio. Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá, pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues. ¿Quién sigue esperando algo que ya tiene? Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios, en que Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de un modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu Santo ruega, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, los que lo han llamado de acuerdo a su plan. Desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea hijo mayor. A los que están en Él ya los había elegido, los llamó y los llamó también y los aceptó. Y a los que los aceptó les dio un lugar de honor. Solo nos queda decir que sin Dios, nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto a Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas,
ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Cristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni los espíritus, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes del cielo ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. La carta de Romanos, en su capítulo número 8, nos está haciendo saber que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos da vida. Ahora, el Espíritu Santo controla nuestras vidas, nos direcciona, nos dice qué hacer, cómo no hacerlo. Él nos da una directriz en nuestras vidas, tanto para tomar decisiones como para movernos. Ahora, a través y gracias al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que vive en nosotros, ya no tenemos que seguir nuestros malos deseos, ya no tenemos que obedecer a la carne. Ahora, obedecemos al Espíritu que nos dice cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Dios resucitó también de entre los muertos con el único propósito de hacer válida, ¿verdad?, su palabra, con el único propósito de comprobar que Él es el Hijo de Dios. Dios mismo lo rescató, ¿verdad? Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. El capítulo 8, en el versículo 15, es importante que lo subrayemos. Dice, porque el Espíritu que Dios les ha dado, no los esclaviza ni les hace tener miedo. Amén. Dice aquí, por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. Aleluya. Por esa razón, nosotros podemos llamarle Padre. Así como Jesucristo se refería a Él cuando oraba, así como Jesucristo lo hacía, nosotros podemos hacerlo. Dios, ¿verdad?, por medio de su Santo Espíritu, que no nos puso en esclavitud, sino que nos puso en libertad. Por medio de Jesucristo, su Hijo amado, nos da la libertad para poderle llamar nosotros hoy Padre. Por eso cuando oramos, tú escuchas que regularmente se menciona la palabra Padre. Gracias por todo lo que estás haciendo, amado Dios, amado Padre, papito lindo. Cuando una persona ora, la comunión que uno tiene con Él marca, ¿verdad?, esa relación, esa conectividad de amor, esa conectividad, esa relación tan hermosa que existe entre Él y yo. Por eso, aquí en el capítulo 8, en el versículo 15, nos está diciendo por qué nos puede llamar, por qué le podemos llamar Padre. Aleluya. Ahora, también nos está expresando a partir del capítulo 18 que nosotros tenemos un futuro maravilloso, nosotros tenemos una vida gloriosa con Dios, ¿verdad?, que nos dará juntamente a su lado. ¿Qué significa? Que las cosas que estamos viviendo en este momento, que las cosas que estamos atravesando por este momento en nuestras vidas, las decisiones, nuestras experiencias de niño, las cosas que estamos viviendo el día de hoy, las que estamos viviendo, ¿verdad?, en el trabajo, en nuestro matrimonio, cosas que estamos experimentando cada día, son cosas temporales, son cosas que van a pasar. Aleluya. Ahora, las cosas que nos esperan en Él son cosas poderosas, son cosas de victoria. Dios nos salvó y ahora esa confianza que nosotros tenemos a través de Jesucristo, la tenemos ahora en Dios. Amén. Y esa confianza va a permitir que todo lo que su palabra prometió suceda. Aleluya. Ahora, también en el versículo 31 dice que Dios nos ama. ¿Cuánto Dios nos ama? ¿Verdad? Aleluya. Nos ama de una manera tan profunda, tan grande, que dio a su Hijo único para que nosotros que estábamos viviendo en pecado, nosotros pudiéramos vivir en libertad. Ese es el amor de un padre. Aleluya. Ahora, en el capítulo 9 de esta misma carta,
dice lo siguiente: yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste y que mi corazón siente un dolor que no me deja. Sufro por los judíos, que son mi pueblo, y ni siquiera puedo ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y quedar separado de Cristo, si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser llamados sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo en verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías, como hombre, pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. No estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas con el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, pues Dios le había dicho: tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o cierta raza. Al contrario, la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dentro de un año volveré, para entonces Sara ya tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado, Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor servirá al menor. Con esto, Dios demostró que Él elige a quien Él quiere, de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Como dice la Biblia, preferí a Jacob y no a Esaú. ¿Y por eso vamos a decir que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios le dijo a Moisés: yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o que se esfuerce por serlo. Más bien, depende de que Dios tenga la compasión en él. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto: te hice rey precisamente para mostrar mi poder por todo el pueblo, por medio de todo lo que haré contigo, y para que todo el mundo me conozca. Así que todo depende de lo que Dios decida hacer. Él se compadece de quien quiere, y a quien quiere lo vuelve terco. Si alguien me dijera de que nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse de sus deseos, yo le contestaría: amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quedarse con el que la hizo, de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales, y también una vasija de uso diario. Algo parecido ha hecho Dios. Ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Al mismo tiempo, demostró su gran amor y poder para salvarnos. Desde el principio, nos tuvo compasión y nos eligió para vivir con Él. Y no le importó que fuéramos judíos o que no lo fuéramos. Como dice Dios en el libro del profeta Oseas: a un pueblo que no me pertenece, lo llamaré mi pueblo. A un pueblo que no amó, le mostraré mi amor. Allí donde les dije: ustedes no son mi pueblo, les diré: ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Además, el profeta Isaías dijo acerca de los israelitas: aunque los israelitas sean tantos como los granos de arena en la playa, solo unos cuantos serán salvados. Muy pronto, el Señor juzgará a todos los habitantes de la tierra. Y como el mismo Isaías dijo: si el Dios Todopoderoso no hubiera salvado a unos pocos, ahora mismo estaríamos como las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Qué más les puedo decir? Aunque la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que Dios les aceptara, Él los aceptó porque confiaron en Él. En cambio, los israelitas fueron rechazados porque trataban de cumplir la ley para que Dios los aceptara. ¿Y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no por confiar solo en Él. Por esto,
Por eso Cristo fue como una piedra para ellos, en la que tropezaron. En la Biblia nos dijo: yo pongo en Jerusalén una roca, con la cual muchos tropezarán y muchos caerán, pero Dios no defraudará a los que confíen en Él. Amén. Y fíjate que el capítulo 9 del libro de Romanos es importante porque nos muestra de alguna manera lo que significa el pueblo de Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo nos guía y nos asegura, ¿verdad?, de permanecer en el camino correcto, en el camino de la verdad. Y ahora, el hecho de que nosotros, ¿verdad?, veamos a los judíos que están equivocados, ¿verdad?, y esperando el Salvador, esperando al Mesías, cuando el Mesías ya volvió, significa que no es que los juzgamos, no es que estamos hablando mal de ellos, sino que nuestra labor como hijos de Dios es orar por ellos, es interceder por Israel, es interceder por los judíos, es orar por ellos, porque nuestra labor, lejos de señalar, es una labor de amor, y nuestra labor debe de ser de intercesión por el pueblo judío, ya que Dios los ama, ¿verdad? Y les hizo una promesa. Y ahora tú y yo, como dice la palabra, tenemos la oportunidad de cumplir con nuestra parte, intercediendo por este selecto grupo de judíos y esos israelitas. Aleluya. Ahora, por otra parte, también queremos decir que la promesa que Dios le hizo a Abraham viene y radica ahora sobre Isaac, ¿verdad? La promesa de vida eterna, la promesa de salvación viene a través de Isaac, su hijo, y lo podemos ver en el capítulo 9, versículo 8 y 9. Aleluya. También en el capítulo 9 de este mismo libro viene el enojo y la compasión de Dios, ¿verdad? Nadie puede culpar a Dios, nadie puede oponerse a los deseos de Dios. Dios tiene una voluntad preciosa, tiene un designio hermoso en cada uno de nosotros, y Él decide y va a decidir qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos únicamente que entender que Él es nuestro papá y Él tomará las decisiones correctas para darnos dirección a nuestras vidas. Él tomará las decisiones correctas para saber qué es lo que nosotros necesitamos, porque nosotros necesitamos dirección, pero ¿quién nos va a poder dar dirección sino solamente nuestro Padre? Aleluya. Dice la palabra en este mismo capítulo, en el 9, versículo 27, dice: además, el profeta Isaías dijo acerca de los israelitas: aunque los israelitas sean tantos como los granos de arena en la playa, solo unos cuantos serán salvados. Esto es muy triste y tenemos que verlo de esta manera. No todos van a recibir, no todos van a reconocer a Jesucristo. Y esto es algo que a veces nos cuesta trabajo entender, porque queremos que todos entiendan el mensaje, queremos que todos reconozcan a Jesucristo, que todos se congreguen, que todos, ¿verdad?, cooperen en la obra del Señor. Pero aquí dice la palabra muy claro: solo unos cuantos serán salvos. ¿Y quiénes serán salvos? Aquellos que crean, aquellos que le crean al Señor, aquellos que obedezcan a la palabra, aquellos que permanezcan esperando en Él. Y como dice el último versículo, vamos para abajo. Y como dice el último versículo por aquí, aquí está, en el último versículo, en el capítulo 9, versículo 32, dice: ¿y por qué no fueron aceptados? O sea, ¿por qué no todos fueron salvos? ¿Por qué no todos fueron aceptados delante de Dios? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no por confiar solo en Él. Esta parte es muy importante. Hay personas que piensan, ¿verdad?, que tiene que Dios aceptarlos por las obras que hacen, por lo que dan, por las obras de caridad, por las obras, simplemente por obras. Y ¿sabes? Dios no acepta a las personas por sus obras, sino acepta a las personas porque las personas pueden confiar en Él. Y esto es el libro de Romanos, capítulo 9. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, estás con nosotros, porque tú habitas
en medio de tu pueblo. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos continuar el día de mañana con la lectura de la Biblia a las 7 de la mañana. Y no te puedes perder el día de hoy el mensaje que tenemos preparado para nuestros papás queridos, el Día del Padre. Hoy a las 9 de la mañana un mensaje dedicado a nuestros padres. Aleluya. Dios les bendice y nos vemos en un ratito. Gracias.